Entonces ya, en la unidad número 2, esto sí, vamos a colocar como subtítulo, así tal cual como están. Vamos a colocar sensores, clases, funcionamiento y control de calidad. Control de calidad se refiere a la prueba en sí del sensor o del elemento que sea. Generalmente el control de calidad, siempre en los sensores, pueden ser, van a ser de dos tipos. Uno, control de calidad pasivo y otro control de calidad activo. Es decir, uno es pasivo porque no se utiliza una fuente de alimentación y el activo sí. ¿Mm? Entonces ahí, bueno, después de copiar ese título, después yo los dejo a ustedes para que ustedes hagan, como siempre, un pequeño resumen de lo que está acá, una introducción nada más, hace una clasificación ahí, por ejemplo, en estos 3 puntos que tienen ustedes acá, es bueno, se van a clasificar por el modo de funcionamiento, es decir, qué van a censar en sí, que todos van a censar generalmente siempre una magnitud física, ¿no es cierto? Van a manejar siempre una magnitud física como puede ser la temperatura, la humedad, la, la parte de iluminación, y la idea es transformar esa magnitud física y llevarla a una magnitud eléctrica. Después, teniendo nosotros una magnitud eléctrica, después nosotros podemos hacer con cualquier otro circuito de comando, podemos hacer lo que nosotros queramos. Que en definitiva va a ser, la función del sensor va a ser medir determinado parámetro y en función a eso activar o no una carga. Esa es un poco por ahí la función que tiene un sensor. Sensor, algunos por ahí también le llaman eh, detector. Y que figura también acá en este último puntito acá, es la señal de salida. También ahí se clasifican por ahí los sensores en función a la señal que tengan en la salida, que puede ser, como figura ahí, analógica o digital. Después aparece el término acá, binario, pero este binario está dentro de lo que es digital. O sea, otra clasificación que puede tener los sensores en cuanto a la salida es la parte analógica y la parte digital. Es decir, que puede ser un sensor por ejemplo, de temperatura que me va a mí sensar en un rango muy amplio. Serían como los números naturales si habláramos en la matemática. Y un sensor que en la salida sea digital sería un sensor que está detectando o no. Sería, por ejemplo, qué sé yo, un final de carrera, por ejemplo, que se puede ser, lo podemos incluir como un sensor o un detector. Este va o detectar o no detectar. O sea, no hay término medio. Después de esto acá, ahí empiezan, después de esta introducción, ahí empiezan todos los tipos de sensores. Y comienza con el sensor de temperatura. Generalmente el sensor de temperatura es el que digamos que la temperatura es una variable física muy importante que generalmente en casi todo proceso industrial siempre está presente la temperatura y bueno, obviamente hay que medirlo. Después, ahí dentro de los sensores de temperatura vamos a ver, están puestas acá en el apunte, hay 4 clases, de sensores de temperatura, las vamos a ver así bastante rapidito, por ahí la definición de cada una de ellas. O sea, los 4 obviamente van a medir la variable temperatura, pero bueno, algunos de ellos tendrán ventajas y desventajas. Generalmente está por ahí en el tema, la gran diferencia está en el tema de la linealidad, es decir, cuando nosotros queremos medir una variable, ya sea temperatura o lo que fuese, nosotros queremos tener obviamente la mayor precisión en la lectura y sobre todo que la respuesta de salida sea lo más lineal posible, es decir, que los valores sean proporcional, es decir, que tenga, por ejemplo acá, miren, yo me voy adelantando un poco en el apunte, por ejemplo acá, el primer sensor de temperatura que vemos,
ahí acompaña acá este gráfico acá con cómo responde, que en sí lo hace. Esta es una gráfica que es la resistencia en función a la temperatura, ¿no es cierto? En definitiva acá, ustedes acá ven que esta respuesta acá experimenta una curva. Si bien tiene una gran parte que es una recta, hay una gran parte que es una recta, pero hay un sector, hay una zona que es una curva. Eso hace que sea por ahí a veces un poquito complicado para leer el valor de esa señal, en este caso de la variable de temperatura. O sea, lo ideal que nosotros, lo ideal nosotros en el sensor de temperatura o el valor que sea, es que la salida sea lo más lineal posible. Entonces nosotros podemos medirlo de un valor más fácil. Hace que podamos hacer después una tabla comparativa, cosa que nos diga, bueno, da, qué sé yo, tanto voltaje, quiere decir que tenemos tanta temperatura. Entonces quiere decir, si en 2 voltios vamos a tener, qué sé yo, 10 grados, quiere decir que en el doble de esos 2 voltios, es decir, 4 voltios, vamos a tener el doble de la temperatura que teníamos antes. A eso se refiere que sea lo más lineal posible. Y bueno, evidentemente por ahí depende también de los costos económicos que tengan cada uno de los sensores. También va a eso. Entonces, después de esa pequeña introducción de lo que es sensores, vamos a ir, ustedes van a colocar como subtítulo, sensores de temperatura, ¿cierto? Sensores de temperatura, también hagan acá una breve lectura, un resumen, también lo van anotando, lo van copiando en su carpeta. Básicamente van a ver ahí que dice que hay como yo le dije recién, ahí se clasifican en cuatro grandes grupos los sensores de temperatura, ahí van a ver rápidamente cómo es cada uno de ellos, y comenzamos entonces con el termistor. El termistor es uno de los primeros elementos que se utilizaron para medir lo que es temperatura. ¿Está bien? Básicamente es una resistencia variable que varía, obviamente, con la temperatura. Ahí de termistor también van a leer, ahí también hagan un rápido resumen, pero por ahí un poquito lo que más a mí me interesa va a ser el símbolo. Cuando ustedes lean ahí van a ver que se clasifican en dos grandes grupos. Los termistores se clasifican en dos grandes grupos. Unos son los NTC, y otros son los tipos PTC. Eso es una abreviatura que significa, ¿viste? Como casi toda la parte técnica, siempre responde a la parte anglosajona, a la parte inglesa. Entonces, es una terminología inglesa. Leyéndolo de atrás hacia adelante, esto es coeficiente de temperatura negativa, el NTC, coeficiente de temperatura negativa. En el caso de los PTC, si lo leemos de atrás para adelante, esto es coeficiente de temperatura positiva. Estos dos grandes grupos sería que hay resistencias, en el caso de la NTC, que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Es inversamente proporcional, podríamos decirlo de esa manera. Y en el caso del PTC, cuando la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta. Si disminuye la temperatura, la resistencia, en consecuencia, también disminuye. Acá abajo están los símbolos de cada uno de ellos. Fíjense que es exactamente igual, nada más que cambian las letras esta, una es positiva y la otra es negativa, y cambia el simbolito. En el caso del PTC acompaña a la letra T que indica temperatura, positivo, y el otro es negativo. ¿Bien? Y vamos a ver, que es otro valor que evidentemente nos interesa, que es el caso de la curva, porque eso hace a
a la lectura en sí de nuestro sensor, ¿no es cierto? Acuérdense en que esto es básicamente una resistencia. O sea, esto acá tiene dos terminales eléctricas. Tiene dos terminales eléctricas en el cual el cuerpo en sí del transmistor, inclusive acá tienen algunas imágenes, ahí lo pueden ver, ese va a estar sometido a la temperatura. Estos tipos de sensores soportan como máximo, pueden ser 130, 140 grados, más o menos. Acá figura hasta 160 grados, ¿no es cierto? Como máximo. Evidentemente, si no soportan más que esa temperatura, se rompería. Pero básicamente es una resistencia variable y varía con la temperatura. Este gráfico acá va en función, va lo que es el valor resistivo, evidentemente porque es una resistencia, en función con la temperatura. Acá dice temperatura del transmistor. ¿Está bien? El rango, más o menos, en lo que se mueve, estaría entre menos 40, que es bastante bueno, digamos, por la temperatura, valores negativos, hasta 140, pongamos 140, 150 grados. En donde nosotros podemos a esta respuesta dividirla más o menos, si queremos, en dos partes. Una parte que es más o menos lineal sería esta parte acá. Esta parte acá vendría a ser la parte derecha de la curva. Esta parte es más o menos bastante aproximada a una parte lineal. Entonces ahí, como yo le comentaba, es más fácil, es más práctico tomar la lectura. La otra parte no. La otra parte es poco más, responde más a una parábola, si quiere, una curva. Que por ahí, bueno, hay que tener la precaución de que los valores no van a ser proporcionales. Esa, si se quiere, puede ser una pequeña desventaja. Y bueno, la gran ventaja que tiene este tipo de sensores es su costo. O sea, el costo es relativamente muy bajo. Un elemento muy pequeño y tiene solamente dos terminales de conexión, por lo cual es bastante sencillo de montar y de implementar. Y más que nada el precio, ¿ves? El precio bastante accesible. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Así avanzamos para el otro? Bien. Perfecto. Bueno, hasta decir que más o menos estaríamos ahí con las anotaciones, después ustedes con tiempo después lo hacen, como siempre, después me envían la foto donde lo hicieron. Acá lo que sigue después, o sea, si nosotros tuviéramos acá en el taller, tuviéramos en la escuela, iríamos a realizar el control de calidad. El control de calidad en esto es bien sencillo, acá tienen en la imagen, esto es lo que tenemos allá en los cosas, en la escuela. En la escuela tenemos estos tipos de termistores, ya sean de un grupo o de otro, es decir, PTC o INTC. Nosotros básicamente el control de calidad sería, como dijimos, empezamos con el pasivo, por el hecho de que no los alimentamos. Simplemente con esto, con un tester en la función ómetro, medimos los valores. Entonces nos valemos de esa información que decía en la curva, y entonces buscamos en la curva y decir, bueno, vamos a ver el valor que dice qué sé yo, a 60 grados, y bueno, con alguna pistola de calor, con lo que fuese, nosotros le acercamos ahí al cuerpo del termistor y tenemos que ver con un tester en la funcionómetro esa variación en la resistencia y que obviamente ese valor resistivo responda con el valor de la curva, a la temperatura que nosotros estamos poniendo. ¿Bien? Y la parte B ya, esa es la parte pasiva. Ahora si hacemos el control de calidad en la parte activa, se utiliza este circuito acá. Entonces, eso sí, entonces a continuación de lo que estuvimos viendo, ahí sí, me gustaría que pusieran como subtítulo, procedimiento para el control de calidad,
y copian este circuito acá, que es relativamente sencillo, se alimenta con 5 voltios de corriente continua, VCC, voltios corriente continua, tenemos masa, este es el símbolo, nosotros recién lo vimos, así que este es el símbolo de, nos da la idea de nosotros que esto es el termistor, ¿está bien? Y esta es una resistencia fija. La resistencia fija es para poder limitar, acuérdense que siempre se coloca una resistencia para limitar el valor de la intensidad de corriente. Tenemos dos instrumentos de medición, que son el amperímetro, figura acá, el amperímetro y el voltímetro. Obviamente siempre el voltímetro conectado en paralelo y el amperímetro hay que abrir el circuito para poder intercalarlo, el amperímetro va siempre conectado en serie. Volviendo al termistor, fíjense que, bueno, obviamente está el símbolo, fíjense que tiene un valor el termistor, 10K. Los termistores, bueno, si ustedes tienen que buscar un termistor o comprar un termistor, primero tienen que ver si es NTC o PTC. Después le tienen que dar hay que valorizarlo al termistor. Es decir, hay normalizado o estandarizado determinados valores de resistencia. Ahora, que un termistor sea, como en este caso, de 10 kΩ, quiere decir que a temperatura ambiente, es decir, a 25 grados centígrados, en los extremos de esa resistencia va a estar 10 kΩ. ¿Está bien? A eso se refiere que la resistencia sea de 10 kΩ. A eso se está refiriendo. ¿Está bien? Bueno, se nos sumó acá el Alejo River. Así que, bueno, si está, retomamos el tema. Bueno, entonces ahí copiamos ese circuito acá, que te vendría a ser el circuito para poder realizar el control de calidad de manera activa. ¿Está bien? ¿Les parece? Ok. Perfecto. Bueno, estoy viendo ahí que ya estamos en 36 minutos. Yo lo puse para 30 minutos, generalmente siempre en 40 minutos ahí corta. Pero bueno, lo dejamos ahí hasta que se corte. Después acá, bueno, tiene una tabla, bueno, esto yo simplemente se los menciono, si volvemos a la escuela después lo hacemos. Esto es, bueno, si se hace la medición, acá está la columna donde esta es la resistencia variable, ahí dice la RB, entonces la resistencia variable, es decir, el termistor, donde nosotros lo vamos a tener que someter a calor o a frío, o sea, modificarle la temperatura, de tal manera que vaya tomando cada uno de estos valores de resistencia, ¿no es cierto? En cada uno de esos valores de resistencia, evidentemente va a haber un valor de corriente, de consumo, y un valor de caída de tensión sobre el termistor. En eso consiste el práctico para hacer la medición. Después, acá, dice punto número 3, dice comprobar la proporcionalidad en las mediciones realizando los siguientes circuitos. Acá lo que se hace, fíjense que son dos circuitos, estos acá, si ustedes se fijan son dos circuitos exactamente igual, lo único que cambia es el valor, ¿sí? Hacemos silencio, si no, no escuchamos. Lo único que cambia es el valor que tienen los termistores. En uno es de 10K, en el de izquierda, y en el otro es el valor de 2,2K. ¿Está bien? Ahora, esa resistencia también cambia en su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dice el enunciado dice comprobar la proporcionalidad? El tema es usar dos circuitos en el cual los valores de los termistores van a ser diferentes, pero va a haber que agregarle un
una resistencia fija de tal valor, Sí. nosotros tengamos la misma proporcionalidad, es decir, que nos dé los mismos valores en los instrumentos del amperímetro y del voltímetro. ¿Está bien? Si ustedes dividen acá, en el circuito de la izquierda, si ustedes dividen 10 kilo Ya sé, por ohm, le va a dar exactamente lo mismo acá que hacer 2,2 kilo ohm dividido 220 ohm. Bueno, tengan la precaución de usar los mismos múltiplos, ¿no es cierto?, en cada uno de las resistencias en este caso. Van a ver, si este circuito también lo hiciéramos en la práctica, vamos a ver que los valores de voltaje y de corriente van a dar el mismo valor. Por supuesto que los dos termistores tienen que estar sometidos a la misma temperatura, ¿no es cierto? O sea, estos son prácticos que se hacen, los dos van a estar bien en cercanía como para que los dos estén sometidos a la misma temperatura. Y bueno, voy a borrar acá, hay otro circuito más en la otra página, en la página que sigue. Esto yo simplemente se lo menciono, no lo copien solamente el primer práctico que hay, que es ese solo circuito, que es alimentarlo para medir tanto voltaje como corriente, nada más que eso. ¿Mm? Y el último de este, se repito, del primer, eh, del primer sensor de temperatura, es utilizar en este caso porque hasta ahora usamos las resistencias, las NTC, utilizando acá las otras que son PTC, es decir, coeficiente de temperatura positivo. Entonces simplemente se colocan, o sea, se coloca una de una clase y otra de otra clase, se somete a la misma temperatura las dos, entonces van viendo cómo tanto voltaje como corriente van en sentido contrario, ¿no es cierto? Es evidente por el hecho de que la respuesta en la resistencia es distinta, ¿está bien? Bueno, si les parece, vamos a cortar acá antes que termine el tiempo. Cualquier cosa después total, me preguntan o consultan si tienen alguna consulta, alguna duda, me preguntan por teléfono, no hay ningún problema. Y después en un rato nos volvemos a conectar. ¿Eh? ¿Les parece? Ok.